Claudia Sheinbaum ganó por amplio margen las elecciones en México y se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de este país. El triunfo de la sucesora de López Obrador significa un mandato electoral que incluye la decisión política de enfrentar, por ejemplo, a los cárteles del narcotráfico, ajustar el déficit fiscal y promover nuevas inversiones y definir una agenda con la Casa Blanca que permita profundizar las relaciones comerciales y resolver las crisis migratorias. Sin duda, México ha logrado hacer grandes cambios este fin de semana. Fue elegida presidente tras vencer a los candidatos Xóchitl Gálvez Ruiz y Álvarez Maínez. Será la primera mujer de la historia de México que ocupe el Palacio Nacional desde el 1 de octubre, cuando le entregue la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Aunque todavía no era oficial, la candidata de Morena fue consagrada también por su rival inmediata, quien el día de ayer, por cierto, incluso habría creído que también era la ganadora. Era incierto hasta muy altas horas de la noche todo este proceso eleccionario en este país. Y así iniciamos el programa del día de hoy, iniciamos esta semana y este mes de junio, amigos. Bienvenidos a Sin Mordaza y damos la bienvenida a Rafito Archona. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros desde México. Hola Miroslava, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo para ti. México, los mexicanos han hecho una pintura extraordinaria, han participado de estas elecciones. Hay un amplio, podríamos decir, margen de lo que significa la votación que da como ganadora Sheinbaum, pero este cuadro tiene un mismo marco. Hablamos del marco de lo que significa Morena, que se mantiene en el poder y bueno, obviamente eso también ya tiene los primeros efectos que podríamos hablar colaterales con otros países. Sí, correcto, Miroslava. Efectivamente, el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha de alguna forma ratificado o revalidado su popularidad en estas elecciones que ocurrieron el domingo. Y efectivamente en México va a tener otra vez 6 años de un gobierno de Morena, que bueno, después de un sexenio, como se le llama aquí generalmente a todo periodo de gobierno, un sexenio en el que se hicieron algunos avances importantes en algunos sentidos, hubo también retrocesos. Sin embargo, podemos decir con toda claridad ya de la mano de los resultados que Claudia Sheinbaum es la persona con mayor votación desde que, podemos decir, existe una democracia más completa en México, ¿no? Se calcula o se cuenta, digamos así, a partir del año 2000, porque el año 2000 el PRI, que era un partido que había estado en el poder durante 70 años, finalmente desalojó el palacio. Y entonces a partir del 2000 se considera que México vive una democracia plena. No es que antes no hubiera habido elecciones, no es que antes no hubiera habido presidentes electos o que no hubiera estado en vigencia la Constitución, pero es a partir del 2000 que ya no hay un solo partido, sino varios partidos, ¿no? Y entonces, bueno, en este periodo de 24 años ha gobernado el PAN, 12 años, luego ha gobernado el PRI de nuevo, y ahora, digamos así, le toca a este tercer partido que es Morena. Y te repito, Miroslava, Sheinbaum es la mujer más votada o la candidata o el candidato más votado en este periodo de 20 años, ¿no? Todos los anteriores habían obtenido menos votación. La mayor votación en segundo lugar estaría la propia votación de Morena con Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo el 53%, y ya ahora se habla más o menos de un 60%. Entonces, digamos que la candidata le ha aumentado bastantes puntos y ha sorprendido a todos porque ninguna encuesta calculaba que hubiera una diferencia de 30 puntos entre la primera y la segunda, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la principal sorpresa el día domingo. Obviamente, después de toda esta fiesta democrática que se dio el día de ayer,
México despierta el día de hoy con los mismos problemas de siempre, o sea, hay altos índices de migración, la pobreza, el narcotráfico, la delincuencia. ¿Y cómo ahora podríamos decir que van a enfrentar lo que significa, o cómo Sheinbaum puede mejorar los temas de ingresos, seguridad y desempleo? Esto ya se estaría vislumbrando, tomando en cuenta que va a tomar más que todo una posta. Sí, bueno, yo creo que el principal defecto o el principal asunto pendiente del anterior sexenio ha sido lo que tú mencionas, el tema de la criminalidad, el tema de que hay un 35%, se calcula, del territorio nacional de México que está en manos de las bandas criminales. Se calcula que hay unos 16 o quizás hasta 20 grupos criminales muy importantes. Estos grupos criminales no solamente se dedican al narcotráfico, hay que pensar que México tiene una situación muy ventajosa para la producción y exportación de droga porque tiene cientos de kilómetros de frontera con Estados Unidos, y entonces obviamente con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en el principal proveedor de droga. Esto ha generado unas fortunas enormes en grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, que es el más importante, el más grande. Recientemente un estudio de la DEA ha demostrado que el Cártel de Sinaloa no solamente está en México, que tiene presencia en 40 países, que no solo se dedica al narcotráfico, sino que tiene una red muy grande de negocios, algunos ilegales, la mayoría, y otros que también son legales. Entonces, el poder, digamos así, de las bandas criminales es muy grande, y efectivamente ni este presidente ni los anteriores han sabido cómo resolver el problema, ¿no? Un problema que ha ido creciendo y creciendo cada vez más, y que es complementario con la enorme corrupción que existe en todos los niveles de gobierno, ¿no? Porque para que la droga pase, Miroslava, a Estados Unidos, necesita haber una enorme complicidad del ejército, de las policías en los distintos niveles de gobierno, y eso está claramente demostrado. Es decir, en muchos segmentos, digamos, de las fuerzas de seguridad hay dependencia directa con el narcotráfico, ¿no? Es decir, el narcotráfico llega incluso a pagar salarios a oficiales, a soldados, para que permitan el paso de la droga. Entonces, este es un asunto muy grave que tiene a la población como a su principal víctima. La extorsión está generalizada en varios estados. Hay gente que tiene que pagar casi un impuesto por vender algo, por transportarse, los secuestros, los asesinatos, todo eso, digamos, está a la orden del día en estos lugares. Ahora, Claudia Sheinbaum tuvo una experiencia relativamente exitosa en esta materia cuando fue hace poco alcaldesa de la capital. Aquí en la Ciudad de México se respira cierta seguridad, por lo menos mayor que en otros lugares del país, y entonces esto se debe, dice ella, a que ha conseguido castigar los delitos, ¿no? Creo que, y en eso también ella lo ha sostenido, el mayor incentivo para la delincuencia, Miroslava, es que la delincuencia pueda operar sin ser sancionada, ¿no? Que pueda operar libremente sin tener miedo de ser descubierta o ser castigada por la ley. Entonces, se dice que más del 90% de los delitos en México no se castigan, y entonces aparentemente en la Ciudad de México esto se ha ido consiguiendo a través de cámaras de vigilancia, a través de un sistema judicial un poco más rápido, más expedito. Y bueno, me imagino que esta experiencia de la Ciudad de México ahora va a tratar de expandirse a toda la República. Estamos poniendo las imágenes de la visita que ha tenido Evo Morales, ha participado de estas elecciones para ser parte, podríamos decir, de este tema de poder fiscalizar el proceso eleccionario, pese a que él no tiene las acreditaciones correspondientes. Junto a él estaba otro expresidente de la Argentina. Y bueno, hay que recordar también que México en determinada oportunidad ha sido alguien que ha resguardado dentro de su embajada a exautoridades de nuestro país el 2019, y recientemente ha tenido también un problema con el Ecuador. Entonces, con esta visita estamos a un paso de las elecciones. ¿Qué podemos esperar de este acercamiento, podríamos decir? Ideológicamente compatibilizan,
pero llegado el momento tampoco vemos un tema, por ejemplo, comercial, económico, que ayude de alguna forma a ambos países, sí en el tema ideológico. Entonces, ¿qué se puede vislumbrar de este tipo de acercamiento que se está dando cuando Bolivia está pasando políticamente esta coyuntura? Y la Argentina, por ejemplo, tiene a otro presidente que es Milei, que tiene otra línea ideológica. Sí, correcto, Miroslava. Lo que sucede es que el movimiento al socialismo, aunque ahora está dividido, forma parte del llamado Grupo de Puebla, ¿no? Y Puebla es una ciudad que está en México, precisamente donde se eligió, digamos así, ponerla como sede de las reuniones de lo que sería la izquierda latinoamericana. El Grupo de Puebla está conformado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, de Nicolás Maduro, por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega de Nicaragua, y por una serie de otros partidos donde también está Morena de México, indudablemente, porque Puebla es la sede de este grupo. Ahora bien, hay esa afinidad ideológica que tú señalas. Claramente por esa razón Evo Morales y Alberto Fernández, como vemos en las imágenes, pues fueron a saludar a la candidata y fueron un poco a bañarse del éxito electoral de Morena. Antes el Grupo de Puebla se llamaba Foro de Sao Paulo y se fundó básicamente cuando Lula llegó al gobierno la primera vez. Entonces yo te diría que se puede hacer un paralelismo. Cuando Lula llegó al gobierno por primera vez había mucha esperanza. Brasil es finalmente un gigante y se imaginaban todos los participantes del Foro de Sao Paulo que, digamos, Brasil era un buen paraguas para reunirse. Ahora pasa lo mismo, pero con México, y creo que por esa razón esta visita. Creo que el único fruto hasta el momento de esta buena relación entre el MAS y Morena ha sido que los bolivianos ya no tenemos que tramitar visa para entrar a México, ¿no? Creo que ese es el elemento, digamos, que yo subrayaría. Sin embargo, pues la distancia entre los dos países es grande y también hay que recordar que lo que está pasando en México no sucedió en Bolivia. Es decir, en México el presidente López Obrador cumplió su mandato y está a punto de retirarse de la vida pública, dejando en manos de una sucesora la presidencia, ¿no? Cosa que en Bolivia no hemos podido vivir, lamentablemente, porque para Evo Morales el presidente Arce es un traidor, y entonces pues ya sabemos todo lo que en general está ocurriendo al interior del MAS. Entonces creo que en general Evo Morales no está siguiendo el buen ejemplo de México de no eternizar a un solo líder en el mando de un partido o de un país. Y justamente México es un ejemplo muy interesante de cómo se puede hacer, Miroslava, un relevo partidario, un relevo político, digamos así, sin dificultades y como una regla de conducta, un comportamiento normal, ¿no? Esto se debe en parte porque en México hay una fuerte cultura anti-reeleccionista, ¿no? La Revolución Mexicana se hizo en contra de un presidente que se había reelegido durante 30 años. Entonces México ya pasó por esa tragedia y a Bolivia le falta todavía tal vez aprender un poco de esta experiencia. Definitivamente, Rafa, porque tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, esa situación de un desarrollo de personaje. Yo conocí a Sheinbaum el año pasado por el tema de las campañas electorales y cómo ella estaba empezando a trabajar en su imagen. Entonces, hemos visto cómo ella ha ido desarrollando el personaje, ha ido desarrollando, podríamos decir, su candidatura, y esto ha solidificado de alguna forma el triunfo, un triunfo que ni siquiera AMLO lo ha llegado a tener porque realmente ha arrasado con la votación. Ya para cerrar, Rafa, realmente nos agrada muchísimo tenerte de ese lado para poder hablar de ese tema contigo y obviamente también poder invitarte más adelante para otras temáticas porque me imagino que sí van a haber más cosas, más tela para cortar en lo que refiere a este tipo de acercamiento que tienen estos dos gobiernos, el nuestro junto a México. Sí, muchas gracias, Miroslava. Solamente agregaría que, bueno, también ayer se eligió a 9 gobernadores de 9 estados y en este caso 7 de las 9 gobernaciones fueron para Morena. Entonces, realmente estamos hablando de un partido inmenso que ya tiene en este momento 2/3
en la Cámara de Diputados, se parece que va a haber también 2/3 en la Cámara de Senadores, y entonces Sheinbaum va a tener el mayor poder que un presidente pudo haber imaginado desde el año 2000, ¿no? Muy similar al que tuvo el PRI durante tanto tiempo. Entonces, muchos se preguntan y se cuestionan también hoy si ese poder no será excesivo y si no redundará, digamos así, en una lesión a la democracia, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto que tendrá que verse ya con el paso de los meses y los años de este gobierno nuevo que se inaugura en octubre de este año. Así es. Muchísimas gracias, Rafa. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Miroslava. Un abrazo. Saludos a tu audiencia. Gracias.